Ok. Bueno, entonces tenemos este ejercicio, tienen que calcular simplemente la masa de estas cosas, o sea, tenemos que, suponemos que el universo observable, pues se modela como una esfera, tenemos aquí el radio en años luz, y nos da la densidad de masa, o sea que simplemente masa entre volumen, y este dato de que únicamente el 4% de la masa total del universo observable es la materia que conocemos. La materia ordinaria, o sea, protones, neutrones, electrones, y el resto, pues no sabemos qué es. O sea, la mayor parte del universo es materia, lo que llamamos materia oscura, que todavía no sabemos exactamente qué es, pero pues que no son estas cosas, que sí las podemos identificar más o menos fácilmente. Bueno, entonces lo que tienen que hacer es simplemente hacer una estimación de cuál sería esa masa total de materia oscura en el universo. Y tenemos este factor de conversión, un año luz. El año luz pues, es una unidad de distancia, no es una unidad de tiempo. Es simplemente la distancia que recorre la luz en el vacío en un año, convertida a metros, pues tiene este valor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente utilizamos la definición de densidad. Entonces vamos a llamarle a la densidad, vamos a ponerle ρ. Y es simplemente masa entre volumen. Entonces esto lo llamamos densidad, ρ, la masa entre volumen. Lo que queremos es la masa, entonces simplemente lo despejamos de aquí. Entonces vamos a tener que la masa es la densidad por el volumen. Y el resto, pues es simplemente sustituir todos los datos y tomar en cuenta el porcentaje que tenemos ahí. Entonces, pues tenemos la densidad, que es 10 a la menos 26. Es el dato que ya teníamos ahí. Y logramos entre metro cúbico. Y luego tenemos el volumen, que como es el volumen de una esfera, voy a poner acá, es 4/3 de pi por el radio al cubo, es el cuadrado, el radio al cubo. Este es el volumen de la esfera. Pues simplemente hay que sustituirlo ahí. Vamos a poner los 4/3 de pi. Y luego acá para el radio, pues simplemente hay que utilizar el factor de conversión que tenemos ahí. El radio lo tenemos en años luz, entonces tendríamos 13.7, decía, por 10 a la 9 años luz. Lo abrevié así simplemente como AL. Y si queremos esto convertirlo a metros, entonces tenemos que poner años luz acá abajo y usar el factor de conversión que tenemos. Un año luz es igual a 9.46 por 10 a la 15 metros. ¿Ok? Bueno, esto sería entonces para el 100%, ¿no? Pero queremos nada más la parte de la materia oscura. Si la parte observable es el 4%, entonces la parte no observable de materia oscura pues es el 96%. Entonces aquí habría que multiplicarlo por ese factor, ese porcentaje del 96%, entonces lo ponemos como 0.96, ¿ok? Si le ponemos el punto 0.4, pues nos daría el total de la masa observable del universo. Con este, pues obtenemos el total de la masa no observable. Bien. Y pues ya nada más hay que hacer todo este cálculo
Lo meten ahí a la calculadora. Y se supone que esto queda aproximadamente 8.75 por 10 a la 52. ¿Ok? Acá me faltó ponerle al cubo, porque esto es el radio al cubo, todo esto al cubo. Y ya todo lo demás está bien, ¿no? Entonces, fíjense, acá nos queda este metro cúbico, se va con el que está acá elevado al cubo. Cancelamos los años luz. Pi no tiene unidades, esto no tiene unidades, entonces nos queda todo en kilogramos como tiene que ser. Entonces, ese es el orden de magnitud de la masa no observable del universo, o sea, la mayor parte del universo, entonces, es materia oscura. Y ahí está. ¿De acuerdo? ¿Si les quedó así o no? Sí. Muy bien. Sí, profe. Profesor, gracias. Entonces estaba fácil, ¿no? Vamos a hacer el otro. Bueno, esto también está fácil, simplemente hay que encontrar que tenemos aquí, como siempre, o como suele pasar, la posición como función del tiempo de una partícula. Estamos en una dimensión, aquí nada más tenemos coordenada x. X está en metros y en segundos. Queremos saber cuáles son primero las unidades de las constantes para que esto tenga las dimensiones correctas. Estas constantes que aparecen aquí multiplicando el tiempo pues ya sabemos que debe estar en segundos, y esta constante de acá. ¿Okay? Bueno, entonces aquí pues es sencillo porque simplemente hay que fijarse a qué potencia del tiempo está multiplicando. Podemos hacer el análisis dimensional así en extenso como al principio, pero aquí es más rápido ver nada más. Como aquí tenemos tiempo al cubo y cada término nos tiene que tener unidades de metros, o dimensiones de longitud, unidades de metros. Entonces simplemente hay que cancelar lo que tengamos acá del tiempo y ponerle las unidades de longitud. Entonces vamos a hacerlo aquí directamente. Esta pues va a tener que tener, tendría que tener unidades de metro sobre segundo al cubo. ¿Okay? Porque de esta forma, entonces, cuando esto multiplica acá el tiempo al cubo, esto tiene unidades de segundo al cubo, se cancela con este y nos quedan nada más metros, que es lo que debe tener. Y bueno, aquí pues en principio parecería que no hay una constante, pero pues es 1, ¿no? Pues aquí debe haber una constante que es nada más 1. Y esa pues debe tener dimensiones de metros sobre segundo al cuadrado, para que igual cuando esto multiplica aquí al tiempo al cuadrado, pues los segundos al cuadrado se van con estos de aquí, y todo este término nos queda nada más en metros. Y este término que está aquí solito, pues este no está multiplicando al tiempo, entonces pues la única opción es que tenga unidades de metros nada más. Este menos 2/3 debe estar en metros. ¿Ok? Y con esto pues ya aseguramos que cada término nos queda unidades de metros, y entonces la suma de todo es metros, como debe estar para la posición. Bueno, pues esta parte ya está. Y el resto pues nada más es ver la cinemática de esta cosa. O sea, si queremos los instantes en que la partícula está en reposo, pues eso sabemos que
corresponde cuando la velocidad es 0. Pues primero hay que encontrar la velocidad derivando esto. Luego vemos dónde se hace 0. Y esos son los instantes en que la partícula va a estar en reposo. Vamos a hacerlo acá. Lo voy a poner acá otra vez. Teníamos entonces esto, pues es x de t es igual a menos 1/3 de t cúbica más t cuadrada menos 2/3. La velocidad entonces pues es simplemente derivar esto. Y todas estas derivadas pues son muy sencillas. Pues aquí bajamos este 3 y se va con el 1/3. Nos va a quedar menos t cuadrado, luego más 2t, y el último que es una constante, pues su derivada es 0. Pues aquí está. Esto es la velocidad. Creo que también vamos a necesitar la aceleración. Sí, entonces vamos a derivarlo de una vez, otra vez, para obtener la aceleración. Como función del tiempo, pues es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Derivamos esto, nos queda menos 2t más 2. Bueno, ya tenemos ahí la velocidad de la aceleración. Entonces, lo primero que queríamos es los instantes donde la partícula está en reposo. Entonces, simplemente resolvemos, sería el inciso B. Resolvemos esta ecuación, b igual a 0. Entonces, aquí tenemos la expresión para la velocidad. Pues lo que necesitamos es que menos t cuadrada más 2t sea igual a 0. Y bueno, esta es una ecuación muy sencilla. De aquí se ve claramente que una solución es que t sea 0, ¿no? Si t es 0, pues este término es 0, este término es 0 y todo es 0. Bueno, entonces, y la otra solución sería, si t es distinto de 0, entonces podemos dividir entre t. Esto lo podemos escribir así. T cuadrada igual a t. Simplemente dividimos entre t ambos lados, cancelamos 1. Y nos queda que t es igual a 2. Bueno, entonces tenemos dos tiempos para cuando está en reposo. Al inicio del movimiento en t igual a 0 y en t igual a 2 segundos. Ya está. Bueno, después que seguía, la posición y la aceleración de la partícula en estos instantes. O sea, en t igual a 0 y en t igual a 2, posición y aceleración. Entonces simplemente aquí ya es sustituir estos valores que encontramos en la posición y en la aceleración. Entonces, por ejemplo, la posición evaluada en 0 segundos, pues es 0, ¿no? Ah, no, perdón, es menos 2/3. Este término se va, este se va y nos queda este, ¿no? Entonces en 0, esto es menos 2/3, quedamos que esta pues tenía unidades de metros. Y en 2, acá nos queda menos 1/3 por 2 al cubo.
es 8, entonces vamos a ponerle menos 8 tercios. O sea, simplemente estoy sustituyendo aquí e igual a 2. Nos queda menos 8 tercios más 4 menos 2 tercios. Bueno, y pueden, ahorita vamos a dejarlo así, o sea, esto a final de cuentas nos va a quedar aquí esta fracción, pues la resuelven y pueden ponerlo en decimales. Nos quedaría menos 10 tercios más 4. El punto es que aquí ya estamos evaluando la función, entonces esto ya nos da un número y ya nada más es que esto lo pongan en decimales. Bueno, y lo mismo acá para la aceleración, entonces habría que evaluar en 0 y en 2. Si evaluamos la aceleración en 0, nos queda simplemente 2. Esto debe tener unidades de metros por segundo al cuadrado, que lo pueden checar con las unidades que ya teníamos para las constantes. Y la aceleración evaluada en 2 segundos. Acá nos queda menos 4 más 2, menos 2. Y ya está. Entonces está sencillo. Lo último que necesitamos aquí, bueno, aquí ya lo puse todo, todo revuelto. Este era el inciso C, a partir de aquí, ¿no? El último inciso es la velocidad de la aceleración promedio de la partícula de 0.5 segundos a 2.5 segundos. Bueno, entonces aquí nada más hay que utilizar las definiciones. Por ejemplo, para la velocidad promedio, recordemos que es simplemente el desplazamiento entre el tiempo. Pues aquí habría que evaluar la posición en 2.5 segundos, que sería la posición final, menos la posición inicial, que sería x evaluado en 0.5 segundos. O sea, esto de acá lo sustituimos en la expresión que tenemos aquí para la posición y nos dan los números que necesitamos ahí. Entre el intervalo de tiempo, que es simplemente el 2.5 menos 0.5 es el tiempo final. Menos el tiempo inicial de 0.5 segundos. Ok, entonces ahorita pues ya no voy a hacer esto. Ustedes chequenlo. Simplemente evaluar estas cosas aquí y tomar la diferencia. ¿Okay? Nada más para que se acuerden. Y la aceleración promedio, recuerden que ese es el cambio en la velocidad. Y ya tenemos velocidad promedio. Para obtener la aceleración promedio en este mismo intervalo de tiempo, hay que poner el cambio en la velocidad entre el cambio en el tiempo. Entonces lo que cambia es que ahora vamos a evaluar estos tiempos de 2.5 y punto segundo en la velocidad. Entonces aquí ponemos b evaluado en 2.5 menos b evaluado en 0.5 dividido entre este mismo intervalo de tiempo. 2.5 segundos menos 0.5 segundos. Y pues aquí, análogamente, hay que sustituir estos valores del tiempo ahora en la expresión para la velocidad. Esta que tenemos aquí. Sustituyen 2.5, les da ahí un número.
luego el punto 5 les da otro número, lo restan, y eso es lo que aparece aquí. ¿Okay? Bueno, entonces, simplemente para que no confundan acá la aceleración promedio con esta de la velocidad promedio. ¿Okay? Bien, entonces realmente este ejercicio pues es así muy sencillo. Es más de hacer cálculos que de pensarlo. Entonces, vámonos al otro. Si no tienen dudas de este, vámonos al otro. Déjenme regresar acá. Bueno, ahí está. Tenemos entonces el 3. Nos dice, se ha sugerido que la vida pudo originarse en Marte y trasladarse a la Tierra a través de fragmentos de meteorito conteniendo vida primitiva, desprendidos cuando el meteorito impactó con la superficie marciana. Ahora, una objeción que se le puede poner a esta teoría es que los microorganismos tendrían que soportar aceleraciones muy grandes durante el impacto del meteorito. Para escapar de Marte, los fragmentos tendrían que haber alcanzado la velocidad de escape de Marte, que es una característica de cada planeta, dependiendo del valor de G que hay ahí. En Marte, la velocidad de escape, o sea, para que no quede orbitando alrededor de Marte, como lo vimos la clase pasada, sería de 5 kilómetros por segundo. Y tendría que alcanzar esa velocidad durante una distancia aproximada de 4 metros. Bueno, entonces fíjense, la idea aquí es que los microorganismos ya estaban ahí en la superficie marciana. ¿Sí? Llega un meteorito que impacta con la superficie marciana y bota fragmentos de la superficie marciana que contienen estos microorganismos. Esos fragmentos salen volando al espacio, llegan a la Tierra con todo y los microorganismos, y pues eso podría ser una hipótesis de cómo podría haberse iniciado la vida en la Tierra. Para esto, pues tendría que pasar primero que hubiera vida en Marte, o sea, que Marte tuviera al menos estas bacterias y que pudieran resistir estas aceleraciones. ¿Okay? Bueno, sabemos, eso sí, que hay un tipo de bacteria, esta, la Bacillus subtilis, que sobrevive grandes aceleraciones, o sea, puede sobrevivir más del 40% de la población de la bacteria, puede sobrevivir hasta aceleraciones de 4.5 por 10 a la 5 G. Acuérdense que acá G pues, es la magnitud de la aceleración de la gravedad medida en la Tierra. Por default esta G la asociamos con la Tierra. Entonces, esto pues, es una aceleración grandísima, ¿no? Bueno, basados en este dato, entonces, bueno, con lo que obtengamos acá, el chiste es ver si se puede o no descartar esta hipótesis. Simplemente con esto. ¿Okay? Bueno, pues lo que tenemos que calcular primero es la aceleración, o sea, qué aceleración tendrían que sufrir estos microorganismos en la superficie marciana. Y vamos a ponerlo de una vez en unidades de G para compararlo con esto de acá. ¿Okay? Y ver si es factible esta idea, al menos en principio. Y ver también cuánto tiempo duraría esta aceleración. ¿Okay? Y aquí tenemos este dato que suponemos que la aceleración es constante. Bueno, entonces, si la aceleración es constante, pues de entrada podemos utilizar las ecuaciones que teníamos para aceleración constante, ¿se acuerdan? No las hemos utilizado mucho, pero ahí las deben de tener. También les puse un ejercicio resuelto con ellas. Son estas tres ecuaciones de... Vamos a las voy a poner acá otra vez. Entonces vamos para acá. Ok. Como la aceleración es constante,
sea, acuérdense que en este caso, únicamente en este caso, podemos usar estas ecuaciones. Que ya habíamos visto alguna vez. Lo que queremos es calcular la aceleración. Entonces nada más hay que ver los datos que tenemos, cuál de estas tres ecuaciones o qué combinación de estas tres ecuaciones nos sirve para encontrar la aceleración. Bueno, entonces fíjense que tenemos. No está explícito en el problema, pero podemos tomar la velocidad inicial es 0, ¿no? Entonces, esos son los datos que tenemos. Suponemos que estas bacterias pues, están ahí muy tranquilas en la superficie marciana. O sea, hasta que llega el meteorito y las impacta y desprende los fragmentos estos, ¿no? Entonces, inicialmente la velocidad es 0. La velocidad final, pues tiene que ser la velocidad de esta de escape que tenemos ahí. A ver cuánto era. Es de 5 kilómetros por segundo, ¿no? Profe, sería la tercera ecuación, ¿no? La de B es igual a B0 más A por T. Sí, esa nos sirve. Ahorita lo checamos. Déjenme terminar aquí de escribir pero sí, esta parece que nos va a servir. Esta velocidad final, pues de una vez la podemos poner en metros por segundo, ¿no? Vamos como 5 por 10 a la 3 metros por segundo, que sería la velocidad de escape. ¿Y qué otro dato tenemos? Necesitamos que alcance esta velocidad en 4 metros. Por eso la aceleración es tan grande, porque tiene que pasar de una velocidad inicial de 0, o sea, del reposo, a esta velocidad en una distancia muy pequeña de 4 metros. O sea, 4 metros sería así como que el punto donde impacta, donde salen volando. En 4 metros debe tener esta velocidad para que pueda salir de la superficie marciana. Entonces, si tomamos como la posición inicial el punto donde impacta, pues ahí siempre le podemos poner 0. Le tomamos la posición inicial como 0. Y la posición final, pues entonces van a ser esos 4 metros que tenemos de dato. Y ya no tenemos más datos, ¿no? Esto es todo lo que tenemos. Y queremos encontrar la aceleración. Entonces, ahora sí, fíjense qué ecuación nos sirve. Esta. Sería la segunda, ¿no? Porque no tenemos el tiempo. Porque no tenemos el tiempo. Esto nos va a servir para el inciso B, ¿no? Cuando tenemos, si primero encontramos la aceleración, si ya tenemos la aceleración, ya tenemos acá las velocidades, simplemente despejamos el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, esa nos va a servir para el inciso B, pero primero tenemos que encontrar la aceleración. La primera pues no nos sirve porque no tenemos el tiempo tampoco, ni la aceleración. La segunda es la indicada, ¿no? Tenemos las velocidades inicial, final y las posiciones. Entonces, simplemente hay que despejar la aceleración de aquí y sustituimos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacer eso. Si despejamos la aceleración, lo voy a hacer así en un solo paso. A ver si no lo ven claro, pues me dicen, ¿no? Simplemente tenemos acá la velocidad final y restamos la velocidad inicial al cuadrado.
y dividimos entre lo que está multiplicando a la aceleración, que es el 2, y el desplazamiento, ¿no? ¿Sí? Tenemos velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces posición final menos posición inicial. Y pues ya nada más hay que sustituir, quedamos que la velocidad inicial es 0, esto se va, la posición inicial es 0, esto también se va. Tenemos acá la velocidad final, que es 5 por 10 a la 3 metros por segundo, entre 2 por la posición final, que quedamos que son 4 metros. ¿Bien? Bueno, ¿Ah, profesor? sí. Sí, dime. Cuadrado, ¿no? La velocidad. El Está al 5 por cuadrado. 10 a la 3. Sí, está al cuadrado exactamente. Aquí se me está pasando. Muy bien, gracias. Ponerle al cuadrado. Quedaría así. Bueno, entonces, si checan eso en la calculadora, pues debe de quedar más o menos 3, aproximadamente 3, 3.1. Les vayan checando. Por 10 a la 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado, pero como la queremos en unidades de G, pues simplemente dividimos cuántas veces cabe G aquí. Sabemos que el valor de G pues, es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, este valor lo dividen entre 9.81. Y entonces eso nos queda. Voy a ponerlo acá. Que la aceleración va a ser 3.2 por 10 a la 5 Gs. Ya no unidades de G, dividiendo todo esto entre G. Entonces nos quedaría así, ¿no? Es una operación grandísima, ¿no? Y ya la tenemos ahí en unidades de G. Bueno. Profesor, una duda. Siempre que nos pida unidades de G, lo único que hay que hacer es dividirla entre la aceleración. Sí, simplemente dividen entre el valor de G de 9.81. Simplemente pues, lo que estamos viendo es cuántas veces cabe G aquí, ¿no? Eso quiere decir que ponerle unidades de G. ¿Sí? Bueno. Pues acá lo tenemos ya en unidades de G. Y que queríamos ahora al tiempo, ¿no? Ya que tenemos la aceleración, entonces ahora sí nos vamos acá a la tercera ecuación. Es la más sencilla. También podríamos usar la primera, ¿no? Pero no hay necesidad de complicarnos. O sea, una vez que ya tenemos la aceleración, pues también podríamos despejar de aquí el tiempo, ¿no? Pero pues la tercera ecuación es más sencilla. Ya tenemos velocidades y aceleración, pues nada más despejamos el tiempo. Bueno, entonces, este de aquí era el inciso A. O para el inciso B, pues nada más despejamos el tiempo de esta ecuación. Entonces nos queda que velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración pues es igual al tiempo, ¿no? Esta es 0.
Y acá vamos a poner el valor que teníamos, la velocidad que damos que era 5 por 10 a la 3 metros por segundo. Y aquí el valor de la aceleración, pues hay que poner el primero que encontramos, ¿no? El que está en metros sobre segundo al cuadrado, simplemente para ser consistente aquí con las unidades. Aquí ponemos 3.1 por 10 a la 6 metros entre segundo al cuadrado. Y esa división pues, les va a quedar algo chiquito, ¿no? Si lo ponemos... A mí me dio 1.61 por 10 a la menos 3. así es. Vamos a ponerlo así. 1.61 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Bueno, como es a la menos 3, pues esto también lo pueden escribir como milisegundos, ¿se acuerdan? Pues de igual forma lo podemos poner así. 1.6 milisegundos. O sea, es un tiempo muy cortito, ¿no? Porque la distancia es muy pequeña y la velocidad que debe alcanzar es muy grande. Por lo tanto, el cambio en la velocidad pues, también es muy grande, la aceleración es muy grande. Bueno. Ya tenemos todo, entonces simplemente ahora hay que ver si con estos datos podemos descartar la hipótesis de entrada. Entonces, fíjense aquí lo relevante es comparar la aceleración. Nos quedó acá de 3.2 por 10 a la 5 Gs. Y el dato que teníamos, si nos regresamos, es que este tipo de bacterias de la Bacillus subtilis sobrevive una aceleración de 4.5 por 10 a la 5 Gs. Nosotros obtuvimos 3.2 por 10 a la 5G, o sea, la aceleración es menor que la aceleración a la que sobrevive el 40% de este tipo de bacterias. Entonces, ¿se puede o no descartar la hipótesis? ¿No? Pues no. O sea, con estos datos, pues no. Como la aceleración es menor, entonces lo que esperaríamos es que al menos este tipo de bacterias pues, sobreviven más del 40%, ¿no? Porque todavía no llegamos ni siquiera a esta aceleración, estamos por abajo de esta. Entonces, lo que esperaríamos es que si en la superficie marciana hay algún tipo de esta parecido a esta bacteria, pues sí podría más o menos fácilmente sobrevivir más del 40%. Bueno, una idea sencilla, pero únicamente con estos datos, pues no es posible descartar esta hipótesis. Bueno, ya está entonces, ¿no? Vamos por el último. Ok. Me había quedado con la idea que les había puesto otro de fuerzas, pero bueno. Este también es de fuerzas, pero digamos que otro distinto. Eso es parecido entonces al segundo, ¿no? O sea, aquí tenemos la posición de un objeto que en este caso está en dos dimensiones. Tenemos la posición en X y en Y. Como función del tiempo, tenemos su masa de 3 kilogramos. X y Y están medidos en metros, en segundos. No, aquí no le puse X, pero debe ser también Y, ¿no? Y queremos la magnitud y dirección de la fuerza neta en este instante de 2 segundos. Bueno, entonces lo que necesitamos es simplemente aplicar la segunda ley de Newton. Acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración como vectores. Y este de acá es la fuerza neta.
Bueno, entonces aquí pues, ya tenemos la masa, lo que necesitamos es encontrar la aceleración. Si tenemos la posición, pues la derivamos 2 veces, eso nos da la aceleración, la evaluamos en 2 segundos, y ya tendríamos en ese instante cuál sería la aceleración. Entonces vamos a hacerlo de una vez, aquí rápido. Si esto lo derivamos una vez, nos daría la velocidad en x. Nos queda 10 por t nada más, ¿no? Y derivando la x y derivando la y, nos quedaría la componente de la velocidad en y, que sería 9t cuadrado. Muy sencillas estas derivadas, las derivamos otra vez y obtenemos la componente de la aceleración en x, pues va a ser nada más 10. Igual que como hicimos en el ejercicio 2, pues pueden checar que esto pues, debe tener, por ejemplo, unidades de metros por segundo al cuadrado y así, ¿no? Y de manera que entonces todas las unidades les van quedando consistentes. Acá esto entonces tendría que ser metros por segundo al cuadrado. Derivamos la velocidad en y y nos queda 18. Bien. Ya tenemos ahí la aceleración en x y y, o sea, esto nos da el vector aceleración, que incluso lo podemos escribir así si quieren, en la notación de vectores unitarios, pues esto sería 10 por i más 18t por j. ¿Bien? Es equivalente. Lo evaluamos en 2. Entonces, la componente x evaluada en 2, pues nos quedan los mismos 10 metros por segundo al cuadrado. O sea, la componente x ya es constante, ¿no? Ya no depende del tiempo, entonces para cualquier tiempo pues va a tener el mismo valor. La componente y, pues esa sí depende todavía del tiempo. ¿Sí? Entonces, la componente y de la aceleración evaluada en 2, pues nos queda 36, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Ya está ahí. Y que queríamos la magnitud y dirección de la fuerza neta. Con esto podemos encontrar de una vez la dirección de las fuerzas. O sea, podemos sacar la tangente inversa de 36 entre 10 y eso nos va a dar la dirección de la fuerza, porque recuerden que la aceleración y la fuerza pues van en la misma dirección, ¿no? Apuntan en la misma dirección. Ya tenemos aquí el vector de aceleración, entonces eso nos da directamente, de aquí podemos obtener la dirección de la fuerza. Bueno, vamos a sacar mejor primero las componentes de la fuerza. O sea, ya tenemos aquí las componentes de la aceleración. Cada una de estas lo multiplicamos por la masa y eso nos da la componente de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es, acuérdense que esta es una ecuación vectorial, pues la estamos viendo componente a componente. ¿Okay? Bueno, aquí yo lo tengo espacio, entonces vamos otra vez acá. Más acuérdense de eso, nos quedó 10 y 36, ¿no? Entonces vamos para acá y ok. Bueno, entonces teníamos en 2 segundos la aceleración es de 10 metros por segundo al cuadrado en x y en y es 36 metros por segundo al cuadrado. Quedamos que esta cosa tiene masa de 3 kilogramos, ¿no? Sí.
3 kilogramos, entonces la componente X de la fuerza neta, pues va a ser esos 3 kilogramos por los 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces eso nos queda 30 newtons. Acuérdense que kilogramo por metro entre el segundo al cuadrado son newtons, ¿sí? Y la componente Y de la fuerza neta son los 3 kilogramos por estos 36 metros por segundo al cuadrado. Y acá entonces nos quedan 6 por 3, 18, 108, ¿no? 108 newtons. Ya tenemos la fuerza neta. Igual la podemos escribir en términos de los vectores unitarios. Sería 30 newtons por I más 108 newtons por J. Y pues ya nosotros tenemos que sacar su magnitud y su dirección como siempre. La magnitud de la fuerza pues va a ser 30 al cuadrado más 108 al cuadrado. Y todo esto le sacan raíz cuadrada. Y esto da aproximadamente 112 newtons. Bueno, chequen. Algo que les decía cuando trabajen con vectores es que siempre chequen en dónde queda, en qué cuadrante queda el vector resultante para que tengan una mejor idea de que está bien. Entonces, fíjense aquí, pues las dos componentes son positivas. Eso quiere decir que está en el primer cuadrante. Entonces, aquí no hay que sumarle nada al ángulo que nos quede. Lo sacamos directo. La dirección pues va a ser la tangente inversa de 108 entre 30. Bueno, déjenme ponerlo acá en la calculadora. Da 74.47. Muy bien. 74.47 grados. Okay, yo lo pueden poner como 74.5 grados. Y ya está, ¿no? Esto es todo lo que nos pedían. Déjenme checar, pues no. Bueno, aquí en realidad está, o sea, como la posición y como la posición depende del tiempo, la aceleración también. O sea, en realidad este vector de fuerza pues, también depende del tiempo, ¿no? O sea, tenemos aquí un caso de una fuerza variable, no es una fuerza constante. Esto es válido únicamente a los 2 segundos, ¿no? En ese instante de 2 segundos, la fuerza neta pues apuntaba en esta dirección y tenía esta magnitud. Conforme transcurre el tiempo, pues va a ir cambiando. Bueno, entonces vamos a detenerlo aquí.